Amigos y amigas del Arriero, estamos conversando con Marco Arana sobre diversos temas de la coyuntura nacional y estábamos hablando sobre las discrepancias que habían habido en el proceso electoral municipal en el caso de Lima. Y Marco, tú señalabas que programáticamente hay algunas diferencias y yo estaba pensando en lo que ocurre en países vecinos como Bolivia y Ecuador, que son países donde, digamos, son partidos de izquierda, líderes de izquierda quienes gobiernan, ¿no? Pero que sin embargo su agenda encajaría en eso que ustedes llaman una suerte de extractivismo de izquierdas o neoextractivismo, ¿no? Y algunos dicen, los ambientalistas peruanos se ponen muy radicales, no entienden la necesidad de utilizar la renta y que hay que redistribuirla bien, un poco lo que me decías hace un rato, ¿no? ¿Cómo se maneja esta aparente contradicción? Yo creo que es muy importante que comprendamos que no todo se resuelve en el campo socioeconómico. O sea, creo que es el tema fundamental. La gente quiere trabajo, la gente quiere seguridad, la gente quiere ingresos, la gente quiere mejoras de sus servicios de salud y de educación y de vivienda. Y evidentemente eso supone actividad económica, supone inversiones, supone renta bien administrada y bien gerenciada. O sea, alguien podría estar en contra de eso, o sea, de ninguna manera. Pero dicen, ustedes están en contra de ciertos proyectos, ¿cómo se compatibiliza eso? El tema para nosotros viene sobre dónde colocas las prioridades. O sea, por ejemplo, queremos poner la prioridad en la Amazonía, en el 72% del territorio amazónico concesionado a petroleras y mineras, o uno dice, habría que establecer planes de ordenamiento territorial con procesos de consulta previo, con cautela de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección de las áreas protegidas. O sea, la entrada es otra, ¿verdad? Uno dice, la inversión está en función de una mirada de desarrollo con sostenibilidad a futuro, y la otra es, mira, hagamos inversión y todo lo demás se puede relajar, como está planteando ahorita la COFIEP o la Sociedad de Minería y la Sociedad de Petróleo, que para ellos lo más importante es aprovechar el momento, incluso en este momento de que hay una recesión, para decir, rebajemos todas las exigencias, hagamos tabla rasa de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos territoriales de las comunidades campesinas, ¿no? Criminalicemos la protesta, pongamos contra la pared a los que se oponen y saquemos esta cosa como dé lugar. Entonces, yo creo que los énfasis son distintos y en ese sentido uno tendría que aprender, por ejemplo, de las políticas que se están implementando en materia social en Ecuador, en Venezuela o en Brasil o en Uruguay. Y uno dice, bueno, ¿podemos hacer políticas públicas que permitan una mayor igualdad y que nos permitan avanzar en materia de justicia social? Sí. ¿Lo podemos hacer de cualquier manera, negando, por ejemplo, el derecho a decisión de las poblaciones, vulnerando derechos fundamentales? Y uno dice, mira, nosotros quisiéramos desarrollo con justicia social, con justicia ambiental y en democracia. Y eso pues resulta difícil porque para comenzar, desde nuestra perspectiva, implica poner el acento en la diversificación productiva, no solo de las grandes inversiones, sino hasta el Banco Mundial comienza a hablar de la importancia que la agricultura familiar, ¿no? Que la agricultura de pequeña y mediana escala y la biodiversidad tienen en ese proceso. Y por eso nosotros decimos, no definamos el país como un país monoproductor o solamente primario exportador. Pensemos en un país con una matriz económica diversificada, energética diversificada. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la propuesta, no sé, del ministro Gessi sobre el tema de diversificación productiva, ¿te parece un camino por donde se puede avanzar o es el camino más desconfías también? No, yo creo que es el camino más inteligente que la derecha pensante de este país puede plantearle al país. Lo que pasa es que eso tiene sus propios bemoles y sus propias minas dentro, digamos, minas antipersonales me refiero. O sea, por ejemplo, si Gessi quiere llevar a fondo el tema de la diversificación productiva, lo que le están diciendo, lo vemos y sabemos que es así, le están diciendo entonces intensifiquemos minería y petróleo para que tengan los recursos para diversificar.
pero si no se promulga la ley de ordenamiento territorial, si se hace tabla rasa de la ley de consulta previa, si se le quita atribuciones, si se menoscaba la institucionalidad ambiental, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿De qué diversificación? Claro, no hay condiciones, digamos. Se convierte en un cliché. Porque además, justamente el otro día conversando con Anthony Bevinto sobre estos temas, ¿no? Yo le decía, bueno, la diversificación implica un ordenamiento territorial distinto. Así es. ¿No? Porque tenemos uno de facto, digamos, ¿no? Así que es. es el de la extracción. Y que tiene que ver con esta conceptualización del Perú como país minero en vez del Perú como un país pluriproductor, diversificado, con metas de largo plazo. Entonces, eso es lo que está en contraposición, porque, por ejemplo, uno señala claramente, es posible que en el Perú desarrollemos, generemos instrumentos de política para asociatividad productiva. Debemos invertir más en educación para poder mejorar los factores de competitividad. Claro, que está haciendo Ecuador, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, y son políticas que además en las economías mineras de los países de primer mundo funcionaron. Fueron un poco más allá, ¿no? Ellos fueron por el lado de innovación tecnológica, claro, que tenemos muy poco en el Perú. Fueron por el lado de valor agregado de sus minerales, que nosotros hacemos muy poco. Fueron por el lado además de una redistribución de la renta para la diversificación productiva, pero lo hicieron todo a la vez. En cambio aquí en el país lo que se piensa es, intensifiquemos la explotación de recursos minerales, generemos la renta y después vamos resolviendo los problemas. Ahora, y llevamos 20 años de ese modelo, ¿no? Marco, esta agenda que tú planteas tendría pues que entrar y entrará seguramente al debate que ya se viene, que es el debate electoral del 2016. Estamos ya entrando a la carrera electoral para elegir al próximo presidente de la República, ¿no? Claro, cuando uno ve los resultados regionales y municipales, ve pequeños bolsones donde hay gente que ha votado por candidatos que están en esta línea de repente, pero uno no ve a nivel nacional eso, ¿no? ¿Tú cómo ves las posibilidades de que esta agenda entre? O las encuestas dicen que la gente está, no sé, pues queriendo votar por Keiko, por Alan o por PPK, pero ¿tú ves realmente que hay posibilidades de que esto no solamente entre, sino que la izquierda o las izquierdas juntas o separadas tengan una posibilidad en el proceso que se viene? Creo que sí, y lo digo no solamente desde mi percepción particular, desde Tierra y Libertad o desde la provincia de Cajamarca, digamos, ¿no? Yo estos últimos meses he viajado por 13 regiones del país donde habían procesos electorales en los últimos meses. Y lo que siento en primer lugar es que eso que también las encuestas dicen y no destacan, de este 58% de la ciudadanía, que dice, mira, estamos disconformes con este modelo económico por una serie de razones un poco más complejas que incluso que las que hemos hablado. Pues pasa, por ejemplo, por el tema de ingresos, pasa por el tema de las condiciones laborales, pasa por el tema del acceso al crédito, en fin. Claro, y la gente está molesta, eso sí se siente. Así es. Pero ¿cómo ese malestar? Ya. En principio yo creo que está ese factor y nos corresponde a nosotros intentar conectar y dar respuestas a ese malestar en términos propositivos y no solo en términos de decir acumulemos fuerza para oponernos, ¿no? Uno. Dos, creo que el vacío que ha dejado Ollanta Humala es muy grande. O sea, nosotros estábamos apoyando los procesos electorales distritales o provinciales o regionales juntos con Pedro y otros dirigentes nacionales de Tierra y Libertad y del Frente Amplio. Y lo que nos preguntaban era, ¿y cómo es el 2016? Y decían, incluso gente de movimientos que no estaban yendo por el Frente Amplio, pero que iban con instituciones locales y regionales, nos preguntaban, compañeros, ¿y cómo es el 2016? Porque aquí estamos divididos, pero en el 2016 hacemos una sola fuerza. Entonces el tema es que cómo este voto expresado en las elecciones regionales, que ha sido un voto además anticentralista, ¿no? Eso es clarísimo. Eso está claro, ¿no? Entonces el malestar no es solamente con el gobierno, sino... Y no solo con el modelo económico, claro, sino con la concentración del poder, sí, en la élite limeña. Y entonces, si nosotros logramos dar una respuesta a ese espacio, en primer lugar, y es lo que estamos planteando como una estrategia importante que tenemos que discutirlo con los otros miembros del Frente Amplio, es cómo nosotros podemos lograr una numerosa representación electoral legítima, amplia en todo el país, aquí mismo en Lima, y en tercer lugar, cómo
convertimos esa posibilidad de convocatoria en una alternativa electoral para disputar el poder de las presidenciales. Ahora, Marco, es mi última pregunta. ¿Vas a ser candidato a la presidencia de la República? Tierra y Libertad ha planteado mi candidatura en el Congreso que tuvimos y nosotros lo que estamos planteando es que la unidad pasa porque hayan procesos y mecanismos de elecciones internas y lo he señalado reiteradas veces. La candidatura tiene que estar en función de esta visión, de una visión compartida del país y de mecanismos democráticos de elección. Si en ese proceso yo soy respaldado por mi partido y por las otras fuerzas sociales y políticas en un proceso electoral interno que lo respalden, lo seré. O sea, si es una compañera... O sea, tú asumirías la candidatura presidencial si ese es el mandato, digamos, de las fuerzas que integran esta unidad. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque lo que ha ocurrido con el fracaso de la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda es que se antepusieron las candidaturas y las correlaciones de fuerzas de quienes integran. Y los mecanismos democráticos importaron muy poco y la consulta a bases finalmente era solamente referencial, no real. Y la apuesta es ir como Tierra y Libertad, como un frente con otro nombre, el Frente Amplio, ¿cuál? La inscripción electoral que Tierra y Libertad dispone ahora es Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Y para ese proceso, por ejemplo, esperaríamos que congresistas como Verónica Mendoza, ¿no? Pedro Franque, José de Chávez y otros compañeros en el sur, el mismo Óscar Moyohuanca o Wilber Rosas, en fin, y igualmente, por ejemplo, sectores empresariales vinculados al sector turismo o al sector de biodiversidad o a la pequeña y mediana empresa, encontraran en este esfuerzo de unidad democrática de fuerzas progresistas, ecologistas, de izquierda, encontraran el espacio para sentirse representadas. Y si eso es, yo creo que lo que nos corresponde decir a quienes tenemos un liderazgo nacional, nuestras candidaturas están al servicio de ese proyecto y no están al servicio del caudillismo o de quien tiene la inscripción electoral, que es lo que creo que tanto daño le está haciendo no solo a la izquierda, sino en general, explica gran parte de la crisis de los partidos políticos que se construyen alrededor de un caudillo o de un dueño de partido. No debe ser eso el Frente Amplio y Tierra y Libertad tampoco quiere ser eso. Marco, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena conversación como siempre y seguramente seas candidato o no seas candidato, vamos a volver a conversar en el arriero. Muchas gracias, Javier. Amigos y amigas, nos vemos.